Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciamos nuestra semana, iniciamos con nuestro ciclo de enseñanzas. Recuerden, todas las semanas, a partir de los miércoles, tenemos enseñanzas para toda la iglesia. Iniciamos con nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes. Los días jueves tenemos nuestra reunión para la familia, viernes enseñanza para los matrimonios, sábados Instituto Bíblico Mujeres de Fe, los domingos tenemos la transmisión de nuestra reunión general y recuerden, todos los domingos ya estamos de manera presencial. Ya muy pronto, primero Dios, retomaremos nuestras actividades, la mayoría de las actividades que teníamos antes de manera presencial. También vamos a tener algunos eventos para final de año. Por favor, estén bien atentos ahí en los anuncios de sus congregaciones y también en las redes sociales, ahí en nuestro Facebook principalmente. Y bueno, iniciamos con nuestra enseñanza para los jóvenes. Estamos viendo la serie Con Dios o Sin Dios. Y ya entramos al tema del joven en la iglesia. Hay jóvenes ciertamente con Dios y sin Dios en la iglesia. A los jóvenes sin Dios, pues bueno, la invitación es prácticamente entender ustedes que no es una casualidad que estén ahí. Ciertamente la mayoría de ustedes están siendo llevados por sus padres o por diversas situaciones, pero en Dios no hay casualidades. Es la oportunidad de rendir, de entregar tu vida a Dios. Y para el joven cristiano también todo parecería que bueno, ya eres joven cristiano, ya no hay nada que atender, pero hay muchísimas cosas. Y hemos estado hablando también en gran parte a estos jóvenes cristianos. ¿Y qué tienen que ver ellos en la iglesia? Hemos ido desde lo que deberías de atender, de tener cuidado, de lo que deberías de considerar en la parte práctica, pero hay una parte que a veces se nos olvida y tal vez es de las primeras que debemos de tener bien claras. Es decir, ¿cuál es el propósito del joven en la iglesia? ¿Es porque los jóvenes son más fáciles de llevar ya cuando están adentro? ¿Es porque los jóvenes pueden aportar más dinero porque no tienen responsabilidades? ¿Es porque los jóvenes, si no están, pueden llegar a ser una parte que pueda alejar a los padres? Hay muchas cosas que se pueden poner de una forma incorrecta como iglesia para decir tenemos que mantener a los jóvenes dentro de la iglesia, ¿no? Y se participan y se practican muchas cosas para mantener muchos jóvenes hoy en día dentro de las iglesias. Pero hay unas cosas que son para todos en las congregaciones, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande, son cosas que son inamovibles porque no podemos cambiar todo para que los niños se sientan bien, los jóvenes se sientan bien, los adultos mayores se sientan bien, los matrimonios se sientan bien, los solteros se sientan bien, y a cada quien hacerle su iglesia, su mini iglesia. Yo he estado cerca de iglesias donde hacen como la mini iglesia de los jóvenes, y a veces los jóvenes no tienen nada que ver ni conocen. Me acuerdo mucho hace unos años de haber estado en una iglesia muy grande. Y una vez estaba ahí en el culto general, salí y fui a visitar a los jóvenes, donde estaban los líderes del grupo de jóvenes de esa iglesia. Era un grupo muy grande. Y estaba hablando con ellos y les hablaba de los cantos de la iglesia. Y les decía, oye, ustedes tienen este canto. Y me decían, ¿cuál canto? Y yo le decía, sí, es que lo acaban de poner ahorita que estuvo el culto, el servicio, lo tocaron, lo cantamos juntos. Me decían, no sé de cuál me hablas. Sí, este canto, no tengo idea.
Entonces ya con el pasar del tiempo yo me empecé a dar cuenta que estos jóvenes dentro de una iglesia grande habían hecho su mini iglesia y no tenían nada que ver con la iglesia general, ni siquiera conocían los cantos que estaban en su congregación y era un grupo vasto de jóvenes. Y yo decía, es que ahí está el problema. De hecho, muchos de ellos ya ni siquiera están en esa congregación y muchos de ellos en ninguna otra. Porque hay cosas que, si bien en la sabiduría de Dios, pues vamos acomodando, por ejemplo, la enseñanza, como lo hemos tratado de hacer acá, para las necesidades fundamentales que están viviendo, por ejemplo, los jóvenes, que están viviendo los matrimonios, que tienen los niños, y creo que eso es algo bueno cuando se hace con temor, con sabiduría, pero hay cosas que son para todos y que no cambian. Es decir, no podemos entrar que lo que importa para el joven es entretenerlo, porque si tenemos ese fundamento, pues lo que vamos a hacer es un grupo de jóvenes que entretiene a los jóvenes, pero que no cumple con el llamado de Dios general para todos los asistentes a la iglesia, o aún vamos a entenderlo, y para todos los creyentes de esa iglesia. Entonces hay que entender que muchos de los propósitos o el propósito del joven de la iglesia recae como en cualquier otro cristiano. ¿Por qué te digo esto? Porque si no lo entiendes vas a tomar a la iglesia, y ahorita voy a ir un poquito más de lo que es la iglesia, nada más como un recordatorio, vas a tomar a la iglesia como algo secundario en el asistir. O va a empezar a ser algo pesado, puede ser algo sin sentido, o hasta algo que te estorba, o que puedes dejar de hacer poniendo cualquier tipo de excusa como algo válido. Y no nada más le pasa a los jóvenes, le pasa a los adultos, le pasa a los matrimonios. Llega un momento donde no entienden por qué están ahí, cuál es el propósito. Para unos puede ser un trabajo, para unos puede ser, no sé. Y llega un momento donde no entiendes por qué deberías de estar ahí, o por qué tú tendrías que estar ahí, o por qué tú deberías de querer estar ahí. Entonces es muy fácil de dejar de querer asistir, que se empiece a hacer una carga, que se empiece a hacer algo monótono, que se empiece a hacer algo que no es fundamental para tu vida. Esto es porque se pierde la perspectiva de lo que es la iglesia y de lo que puede ser para la vida del creyente, aún como joven, como un creyente joven. Primero, recordando un poco lo que es la iglesia, debes de entender que la iglesia no es invención del hombre. Dios mismo es quien la formó. La misma palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, iglesia no es un lugar físico, no es una estructura, no es una organización. Aunque participa de estas cosas, lo que importa, por eso llama la Biblia el congregarse. Por eso se habla también del término de congregación. Habla de unirse, de reunirse como hijo de Dios, buscándole a Él de todo corazón. Y muchos olvidan esto y le dan importancia a otras cosas, y también es por esto que muchos jóvenes cristianos para muchos deja de ser una prioridad en sus vidas. Es tan importante que aún encontramos exhortación en la palabra de no dejar de congregarse. Hebreos 10:25 lo dice, seguramente lo has escuchado, lo han dicho en la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Ok? O sea, la iglesia no es una organización, la iglesia no es un club social, la iglesia no es una estructura, la iglesia no es un edificio, son las personas que creen en Cristo y que Dios los reúne, Dios los convoca. Sí, se forma una iglesia local, sí, hay una estructura, sí, hay un orden, sí, hay un edificio. Pero eso es secundario. Hay muchos que lo toman como lo primario. Y no entienden esto. Son los redimidos de Dios que se unen con propósitos eternos. Y es una parte fundamental el reunirse.
Sí, ahorita ya lo hemos conformado en nuestro tiempo a toda la organización que en la mayoría de las iglesias se tiene, ¿no? Se convoca las reuniones, los días, normalmente son uno por lo menos un día a la semana, hay unas que ni eso llegan a tener, los fines de semana, y es una vida de iglesia, pero no porque tengo que asistir porque soy cristiano, sino porque soy cristiano, Dios me convoca y soy como llevado de parte de Dios por medio de su Espíritu a congregarme, a reunirme con otros hijos de Dios, a los cuales yo les llamo mis hermanos, que son creyentes, que son hijos del mismo Dios y Padre que yo tengo. Y aquí hay cosas bien importantes, entrando en el propósito. La iglesia, el congregarnos, la iglesia debe de ser un lugar de adoración a Dios, de servicio mutuo y aún de refugio para tu vida. Cada uno de nosotros como cristianos somos llamados a adorar a Dios, pero también somos llamados a hacerlo en unidad. Las oraciones en unidad, los cánticos congregacionales son fundamentales. ¿Por qué? Porque es llegar a esa unidad en el Espíritu donde todos en un mismo sentir, a una misma voz, adoramos a nuestro Dios. La Biblia está plagada, plasmada completa y totalmente de estos llamamientos. Por ejemplo, tú puedes ver el libro de los Salmos y habla siempre en plural. Cantad, adorad, alabad. Dice aún en el Nuevo Testamento, en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios y a Dios el Padre. Es un lugar especial. Y todo lo que tal vez ya funciona como una organización y que ya nosotros sabemos cómo funciona, por ejemplo, el culto de nuestra iglesia, no debe de estar ausente de este sentir. El orar juntos, el adorar juntos, el cantar juntos, el reunirnos juntos a escuchar el mensaje de Dios. El orar los unos por los otros es algo vital, porque te lo repito, no es una empresa, no es una organización civil, social, aunque tiene sus cosas que pudieran parecer en esto. Dice Santiago 5:13, ¿sufre alguno entre ustedes? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero siempre el cristiano es llamado a la unidad, no a la soledad. Otro versículo, Hechos 2:1. Ustedes recuerdan el día del Pentecostés, ¿no? Uno de los días fundamentales para la historia de la iglesia como nosotros hoy la conocemos. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar, congregados. Hechos 2:46, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Te das cuenta? Es que cuando pierdes esto, empiezas con, no, hoy me siento muy cansado, hoy no, es que esto, ¿para qué? ¿Qué propósito? ¿Qué sentido tiene? Estás perdiendo el entendimiento. Otro punto, en la iglesia, si me entiendes ya, ¿no? Es donde puedes aprender a ser cristiano de hecho y no solo de palabra. Dice la misma escritura, Romanos 12:4.
Porque así como un cuerpo hay muchos miembros, como en un cuerpo hay muchos miembros, y todos los miembros tienen la misma, y dice, y no todos los miembros, perdón, dice, y no todos los miembros tienen la misma función, dice, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Primera de Pedro 3:8. En fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente. Es donde aprendes a ser cristiano. De hecho, todo lo que la misma escritura te enseña del carácter cristiano, de la vida cristiana, de la benevolencia cristiana, ¿dónde es el primer lugar que tienes que ir y presentar esto? En tu congregación, con tus hermanos. Si tu hermano te pide, le das. Si tu hermano necesita ayuda, lo ayudas. Si tu hermano necesita exhortación, lo exhortas. Si necesita que lo aguantes, vamos a decir, lo aguantas. Ahí es donde aprendes. Por eso es importante que estés. Tiene un propósito para tu vida. Es un lugar, como joven que te lo he hablado, donde puedes encontrar consejo, donde puedes encontrar dirección. Como cristiano joven no eres llamado a aislarte, eres llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Es un mandato de Dios. Pero no lo veas como una obligación o una carga, sino como una gran bendición para tu vida. Hay un propósito por el cual estás en esa iglesia local, como joven. No nada más eres el hijo del hermano tal o la hija del hermano tal. No nada más eres eso. Eres creyente, eres mi hermano. Y tienes un propósito eterno. Para eso nos reunimos. Para cumplir el propósito de Dios. Para la gloria de Dios. Pero para todo esto que te he mencionado. Y hay mucho más. Hay un propósito. No te levantes. Yo sé que hay días que son más fáciles que otros, eso es normal. Pero cuando empieza a ser la regla que los días para estar en la congregación, estar en reunión con tus hermanos, en la adoración, en la exhortación, en la oración, en la predicación, en todo lo que se participa, si la constante es, ay, es que hoy me costó mucho trabajo, ay, es que hoy me pesó, ay, el problema es tú, porque no es lo que Dios quiere. Ahora esto no quita las luchas, esto no quita, pero aún ves al mismo apóstol Pablo en la cárcel, adorando junto con sus hermanos que estaban ahí. Vemos cómo a los hermanos no les importaba, no interesaba que en ese momento no pudieran tener mucho de lo que hoy tenemos. Hoy tenemos lugares donde podemos reunirnos que hasta mejoramos y los hacemos que se adapten para estar lo más cómodos. Antes no. Perdón. Que le pongo para que no se me pase el tiempo. Antes no era así, se reunían en casas, pero dice, se reunían constantemente, pero con un mismo entendimiento, con un mismo sentir, con el mismo corazón anhelante de Dios. Hay un propósito, y ese propósito lo encuentras en Dios, y está revelado en su palabra. No es cualquier lugar, porque no lo levantó el hombre, y no me refiero al edificio. La iglesia la fundó Dios en Cristo, por medio de Cristo. Y dice que Cristo es la cabeza de su iglesia y somos su cuerpo. Y tenemos un propósito en Él. Tú como joven tienes un propósito en Él. No lo pierdas. No dejes que nadie te lo quite. No dejes que tú mismo, porque a veces somos nosotros mismos los que nos saboteamos y nos apartamos.
Yo he tenido también tiempos buenos, tiempos malos, pero durante ya más de 15 años, 20 ya estamos hablando, gracias a Dios en su misericordia no he perdido ese sentir, porque entiendo, y me ha costado, no estoy diciendo, yo no me estoy poniendo como encima de ti, porque no soy el único, pero entiendo y creo que es el lugar donde tengo que estar cada que sea posible. Y sí ha habido días que te cuesta más trabajo levantarte que otros por cansancio físico, pero cuando recuerdas lo que es, lo que significa, ahí se pueden renovar hasta las fuerzas. Y la iglesia, te decía, aún es un lugar de refugio, de paz, de descanso para ti. Ten mucho cuidado cuando empieces a poner pretextos, empieces a poner en segundo lugar el congregarte. Para mí, desde el entendimiento que yo veo, es una alerta para la vida de esa persona. Hay un propósito, joven. No dejes de hacerlo. Ahora, no nada más, como lo hemos hablado, no nada más seas alguien que asiste, se parte. Ese es el llamado, la invitación, la exhortación. Se parte de tu iglesia. No seas solamente alguien que está ahí. Dios los guarde, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza. Hasta pronto, jóvenes.